Ministerio de las dos casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Muy bien, ahora sí, tienen esta, la primera mitzvah, por favor. ¿Ya le pasó? Sí, ¿qué dice la primera mitzvah? Precepto activo de creer que Elohim existe. Emunat Hashem. ¿Qué es Emunat Hashem? Ahí dice, el principio, la primera mitzvah es el precepto activo de no creer. De creer. De creer, están atentos, Baruch Hashem. ¿Okay? El precepto de creer que Elohim existe. Esa es la primera mitzvah. En la numeración del Sefer HaChinuch es la mitzvah número 25. Muy bien. A ver, le pueden poner hacia abajo donde está la cita, ¿no? Ajá, yo Hashem, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Israel, la casa de servidumbre. Está en Shemot 22. Ahí, anoten ahí. Ahí, en ese verso, es donde surge la primera mitzvah positiva que podemos cumplir en todo lugar y en todo tiempo. Muy bien. Porque hay que saber también. O sea, tú tienes 613 mitzvot. ¿Dónde están? Hay que saber dónde están, de dónde surgen, de qué verso exacto surgen y qué mitzvah tenemos. Porque es una mitzvah no añadir. Si tú dices, bueno, esta también es mitzvah. No, perdóname. Pero si no está dentro de los 613, tú ya estás poniendo una mitzvah de más y estás rompiendo lo que dice la mitzvah que dices precepto activo de creer que Elohim existe. Dijiste Shemot 22. Donde dice, yo soy Adonai, soy tu loa que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Sí. Ese es el verso donde sale. Vamos a leer. Voy a leer lo que dice voy a leer lo que dice Javi Israel Meir. Que dice, como está escrito, yo soy Hashem Elohim, en Shemot 22. Y que Él, bendito y exaltado sea, creó todos los seres existentes y todos los mundos, por su poder y por su deseo, y que Él es quien supervisa todo. Esto constituye la base de nuestra religión, y quien no crea en esto está renegando del principio fundamental, que es Elohim, y no tiene parte ni mérito alguno en el pueblo de Israel, y tenemos la obligación de estar dispuestos a dar nuestra vida y todo lo que tenemos por esta creencia. Sin embargo, lo esencial es grabar firmemente en nuestra mente que esta es la verdad y que nada más que esto es posible. Este precepto debe ser observado por los hombres y las mujeres en todo tiempo y en todo momento. Punto final, es lo que dice. Muy bien. Rabbi Meir, Israel Meir, dice que la persona que no crea que Hashem existe, no tiene parte ni mérito en Israel. ¿Cómo? No, pues simplemente no estaríamos aquí. No, por eso, sí. Mira, hay cosas como estas, yo siento que va más allá de la voluntad misma. Dice Pablo en el Mikadashá, seríamos los más desdichados si no creyéramos en un Dios vivo. No dice eso, dice que si no creemos en la resurrección. Yo siento que no, hay otra por ahí. Vamos a buscar la cita. Luego vemos eso. Pero si yo no estuviera que el Padre existe, yo siento que aquí estaría yo perdiendo el tiempo, ¿no? Porque entonces estaría mal. Si estoy aquí es porque sé que ahí existe un Elohim, un ser todopoderoso, ¿cierto? Y que por eso está. Ahora, ahí en el Shemot, pues dice, yo, Adonai, soy tu loa que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso dice Torah, ¿cierto? Entonces, por eso yo a veces me crea cierta confusión. Bueno, sí, ahí no me dice que ahí es una interpretación de un jajam. El punto, eso que está ahí, para mí,
¿no? Y no quiero crear polémica ni nada. Es obvio. Ajá. No, pero es que la polémica sí es buena, bueno, para O sea, edificación. pero usted dice que para esto es obvio. Es O sea, obvio, sí, sí, ¿no? pero lo que quiero decir primeramente, aquí no se trata solamente de estudiar para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que no creen esto. Hay judíos, se supone son judíos y son ateos. ¿Tienen parte en Israel? Ajá. No, No. Aquí eso es lo que estoy tratando de decir. Aquí el autor dice, por más que vengas del linaje judío, Sí. 100% casta, sin interrumpida, pero si tú no crees en Hashem, Ajá. no tienes parte. Lo Sí, mismo right. que decía Shaul HaShaliach, ¿qué dice? Porque no todos los de Israel son de Israel. Así. No todo judío es el que está circuncidado en la carne, sino que el que está circuncidado en el corazón, etcétera. Entonces, el primer principio es creer que Hashem existe. Muy bien. Y que Él sustenta a toda la creación. Es lo que va a decir. ¿Por qué dice? Espérame, si no se me va la idea. ¿Por qué aquí? Porque en toda la Torá, en todas las escrituras, no hay ni un verso que te quiera decir, mira, fíjate que Elohim existe. O que te trate de demostrar, te venga a decir, oh mira, que es que sucedió esto y científicamente esto y por eso Dios existe. No hay ninguno. La Torá no se dedica a eso, eso es obvio. Los seres humanos, todo mundo tiene, hasta los que tú quieras, un ladrón. Hay veces que el ladrón antes de entrar a una casa a robar, dice, ayúdame, que no me vayan a atrapar. Como que algo innato en su ser, dentro del ser humano, sabe de la existencia de Elohim. Pero no es solamente de la existencia de Elohim, sino que dice, yo soy Hashem tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto. No te confundas. Yo soy el Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Está diciendo, es decir, es Emunah Hashem, no es que tú creas en la existencia divina, sino que tú creas que la única existencia divina es Hashem y ningún otro. O sea, esto es lo que nos divide. Por ejemplo, entre el cristianismo me va a decir, yo creo en el mismo. No crees en el mismo. ¿Por qué? Porque es el que te sacó de Egipto. Tú no te consideras como si habías salido de Egipto, entonces no es tu Elohim. Porque aquí se presenta en el yo soy, Anoji, dice Anoji Hashem Eloheja. Anoji es yo soy. Yo soy, pero esto dice, ya sabes, por obvio, tú en tu ser sabes que un Elohim existe, hay una divinidad, pero me presento ante ti, Hashem, el que te sacó de la tierra de Egipto. De eso se trata esta mitzvah, saber que la existencia de Hashem no es como la nuestra. exactamente. Y voy a leer lo que dice Ilhot Yesodea Torah, las leyes de los fundamentos de la Torah, del Rambam, ya lo dije, Rabbi Moshe Ben Maimón, en su capítulo 1, en la Halajá 1 dice, el fundamento de todo fundamento y base de toda ciencia consiste en saber que hay una existencia y base de todo, es una existencia primera y ella hace existir a todo lo existente. De lo celestial o de lo terrenal y de lo que hay entre ellos. No existe sino por la verdad de aquella primera existencia. Es decir, si pudiéramos pensar que es imposible que Hashem no existiría, en ese momento nada existe. En el momento que acaba la existencia de Hashem, ¡pum! Es como decir, hay sombra porque hay luz. Si se va la luz, ¿hay sombra? No existe sombra. ¿Por qué? Porque es parte. Si no está Hashem, no existe nada. O sea, es decir, que el cómo cumplir esta mitzvah es, uno, no es que saber que hay una existencia, sino que la divinidad es única, es Hashem. Y que Hashem sustenta todo lo demás. Cuando uno empieza a pensar que tu vida, hermano, si tú piensas que tu vida la está sustentando la comida que comes, estás en un punto mal con esta mitzvah. Porque esta mitzvah te obliga a creer que toda existencia se deriva de esa primera existencia.
que sin Él nada existe absolutamente. Esto es lo que nos enseña la primera mitzvah. Esto, según el Sefer HaChinuch, dice que esta mitzvah la debes de cumplir a cada instante de tu vida. ¿Sí? A cada instante, a cada momento. Por eso es que era importante para mí abordarlo. Nada se le puede comparar, nada, absolutamente nada. Alajá nos dice, si pudiéramos imaginar que Él no existiera, no habría nada que pudiese existir, es lo que dije. 4. Esto es lo que el profeta dice, el Señor es el Elohim verdadero. En Jeremías 10:10 está escrito que Hashem es el Elohim verdadero. No quiere decir solamente que es el único Elohim, sino que Él es la primera existencia, lo único que es verdadero. Todo lo demás depende de Él. Lo único que es verdadero es lo que no necesita de algo más para existir. Hashem no necesita de nosotros absolutamente nada. Ninguna de nuestras acciones puede afectarle a Él, ni para bien ni para mal. No, nada, absolutamente nada. Así es Hashem. Es decir, que es la única verdad existente. Él es Hashem. Tenemos 3 errores. Voy a hablar de 3 grupos. El primer grupo es el que tiene el error de decir, bueno, yo quiero cumplir la Torah. Yo sé que Hashem no existe y que es el Hashem que nos sacó de la tierra de Egipto y quiero cumplir su Torah. Pero yo no quiero lo que los Jajamim quieren. Es decir, que cada persona está obligada a interpretar y así vivir la Torah. Entonces decir, bueno, yo creo que me quiso decir esto Hashem en la escritura. Aún así, no hay mucho problema, que es un problema grave, pero cree en Hashem, cree en la Torah, está bien. Lo que él no cree es cómo debe vivir la Torah. Ahora, o los que dicen, esta mitzvah ya no se puede cumplir, o esta mitzvah era para aquel tiempo, etcétera, etcétera. O sea, es un problema técnico. Pero hay otro, es el de la idolatría. Los pueblos gentiles reconocen que hay un Elohim, ¿sí o no? Sí. Sí, ellos reconocen que hay una divinidad. El problema es ahora identificación. No dicen que es Hashem. Por ejemplo, ven con los budistas y van a decirle, oye, es que Hashem es el único Elohim. No. Ven con los del Islam y te van a decir, no, tampoco, no es. El problema es identificación, pero aún así, ellos saben que hay una deidad. O sea, saben que hay un ser supremo, una divinidad. El problema es identificación. El primer grupo, el problema es técnico. El cómo cumplir. No, el cómo agradar a ese Hashem, cómo servir. Muy bien, hermano. De ninguna manera. Bueno, pero ese es, le digo, la idolatría reconoce entonces que hay una divinidad. El asunto es identificación y también técnico, porque ahora ellos quieren hacer su servicio a como ellos lo entienden. Pero hay otra peor, y esto es lo que debemos de ver. El ateísmo. El ateísmo, ¿qué problema es? ¿Identificación? ¿Técnico? Negación. ¿O qué es? Negación. Mucho más allá. Negación de una divinidad. Están peores que los idólatras, porque los idólatras dicen, bueno, hay un Elohim, sabemos que hay sobre todas las cosas, alguien que creó, alguien que fue en el inicio, etcétera, etcétera, pero su nombre es tal, ¿no? Ya lo identifican de otra manera. Y se les sirve así. Ya hay otras cosas que hacen en su servicio. Pero lo que es el ateísmo niega completamente la existencia divina. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar esto? Porque hay quienes no creen. Ahora, en Israel
en Israel, escuche bien, hay de 15 a 37% de ateos de Israel. Hasta 37% de israelitas son ateos. Terrible. James Leuba en 1914 hizo un estudio y puso que 58% de los científicos de entre 1000 no creían en la divinidad. ¿Qué nos pasa? Mucha gente empieza a consultar la ciencia y la ciencia a veces, no siempre, pero a veces la ciencia va en contra de la fe. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución dice que su tatarabuelo fue un changuito por ahí que andaba perdido, ¿no? Pero nosotros somos creacionistas. Ok. China es el país, y vaya que China es grande, y hay muchos habitantes. China, el 47% de los chinos son ateos. Japón, 31% son ateos. República Checa, con 30%. Y así nos vamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hacemos cuando algo de la ciencia viene a contradecir lo que nos dice la Torá? Hermano, por ejemplo, según la cuenta que llevamos, este año es 5.777, ¿cierto? Desde la creación. La ciencia, ¿cuántos años dice que tiene la Tierra? Es infinito. Millones de años. Pero bueno, eso sería meterse en un rollo. Sí, o sea, lo único que quiero decir es, ¿qué hacemos con esas partes que nos contradicen lo que es la Torá? La Torá nos dice que venimos de una sola pareja. Los científicos dicen, es imposible porque no podemos rastrear los genes, de manera que nos indiquen una sola pareja. O sea, es decir, que no venimos de una sola pareja. Se han encontrado científicamente una sola. ¿Qué hacemos en ese momento? Entran dudas. Exactamente. Entonces, porque ya vienen o le creo a la ciencia, porque la ciencia, hay cosas que la ciencia, por ejemplo, tenemos la medicina, y en eso no hay problema, pero vemos que sí, en sus investigaciones son cosas reales, cosas que se pueden comprobar. No todas, porque por ejemplo hay teorías que siguen siendo eso, teorías y no leyes. Lo que quiero decir es que no necesariamente está peleada lo que es la ciencia con la Torá. Y en ese lo abordaremos en otro. Hay un libro muy bueno que también nos habla acerca de ese tema. Mi esposa tiene una investigación, hizo una investigación, no está completa, está la primera parte, donde habla de científicos que sostuvieron su fe, siendo científicos. Es decir, que aún siendo científicos y con todo lo que investigaban y todas las teorías, todo eso, pudieron mantener su fe. Al que quiera se lo puedo pasar para que lo conozca. Está, por ejemplo, uno muy famosito, Nicolás Copérnico, uno de los que mantiene, y ahí muestra cómo es que se sabe que él mantenía esta creencia en una divinidad o en la creencia de Hashem, aún después de ser científico. Yo he escuchado dos muy famosas que dice, el maestro le dice a los alumnos, le dice, miren, ¿ven esta mesa? Sí, lo ven. ¿Pueden tocar esta mesa? Sí, la podemos tocar. Entonces la mesa existe. Y luego dicen, ¿ven la silla? Sí, y así lo mismo. Entonces la silla existe. Y dicen, ¿ven a Dios? No, no vemos a Dios. ¿Puedes tocar a Dios? No, no puedes tocar. Entonces Dios no existe. Y entonces un niñito se levanta y le dice, queridos compañeros, ¿ven el cerebro del maestro? No. ¿Pueden tocar el cerebro del maestro? No. Entonces hacemos la conclusión de que el maestro no tiene cerebro.
¿no? Entonces, Su cerebro no existe. que su cerebro no existe. Ahora, Es un sueño. Pero es verdad. otra muy bonita que dice que un ateo le pregunta a un yudí y le dice, bueno, más bien le dice a un yudí, le dice, te voy a dar una moneda si me muestras dónde está Dios. Y el yudí le responde, bueno, yo te doy 2 monedas si me muestras en donde no exista Dios. Así. O sea, todo está en la óptica. Nosotros tenemos el mundo de Hashem. Hay cosas que podemos comprobar y hay cosas que no podemos comprobar. Que hablamos, Elohim trasciende a todo lo que nosotros entendemos. Elohim va más allá de todo nuestro pobre razonamiento y nuestro entendimiento. Si es algo que no podemos comprobar, es su sustancia, pero sí que existe. Y eso lo vamos a ver en los 13 principios de fe con más detenimiento. Vamos a dar cómo comprobar que Hashem existe en esos 13 principios de fe de nuestra vida, nuestra creencia. Muy bien, lo vamos a dejar